Hola, estimados estudiantes, sean todos muy bienvenidos al laboratorio virtual que se titula como el suelo. El día de hoy vamos a desarrollar diferentes competencias que nos ayudarán a desarrollar nuestro laboratorio. Para ello tenemos conocer diversas texturas y pigmentaciones del suelo a través del simulador, analizar a través de la experimentación y el registro de las evidencias observadas si el suelo es una mezcla homogénea o heterogénea, al identificar sus componentes y los estados físicos presentes en la muestra. Desarrollar el laboratorio virtual del suelo e identificar si es una mezcla homogénea o heterogénea. Para ello, antes que nada, vamos a recapitular qué es el suelo. Tenemos que el suelo es un recurso natural no renovable que cubre la superficie terrestre, se caracteriza por tener extensión o volumen y presenta propiedades físicas, químicas y biológicas. Con frecuencia el suelo es sometido a diferentes cambios por el uso indebido que le da el ser humano. Con frecuencia lo deteriora o lo contamina. El suelo es una mezcla heterogénea formada por sustancias orgánicas e inorgánicas. A eso debido a los componentes que se presentan en estado sólido, líquido y gas. Ahí podemos observar diferentes imágenes que nos muestran los componentes que posee el suelo. Formación del suelo. El suelo está integrado por tres capas: suelo o capa superior, subsuelo y roca madre. Constituye la cubierta de la superficie terrestre y se forma por la acción de cuatro factores: temperatura, agua, viento, los animales y las plantas que viven en y sobre él. Estos factores descomponen las rocas y partículas muy finas que son las que forman el suelo. Ahí podemos observar una imagen donde nos señala las diferentes capas del suelo, donde tenemos la materia orgánica o también conocida como humus, el mantillo, la capa intermedia, roca madre y el lecho rocoso. Ahora podemos observar los colores del suelo o las pigmentaciones del suelo. Nos menciona que si los suelos son oscuros o negros, normalmente se deben a la presencia de materia orgánica. En cuanto a esto, podemos observar que el suelo posee compuestos de hierro y manganeso. Si el suelo es rojo o castaño rojizo, suele contener una gran proporción de óxidos de hierro que no han sido sometidos a humedad excesiva. Casi todos los suelos que son amarillos o amarillentos tienen una escasa fertilidad, deben su color a óxidos de hierro que han reaccionado con agua y son señal de un terreno mal drenado. Los suelos grisáceos o blanquecinos pueden tener exceso de sales alcalinas, como carbonato y calcio o yeso. Ahí podemos observar la diversa pigmentación de los suelos. Bien, el laboratorio lo podemos desarrollar o podemos encontrar lo que es la pigmentación de los suelos o los colores de los suelos utilizando la tabla de Munsell, que ahí nos dan o nos brinda lo que es la pigmentación de los suelos y que esta podemos aplicarla y compararla a los suelos. También, aparte de lo que es la pigmentación de los suelos, también tiene una textura lo que es el suelo. Y las texturas del suelo están determinadas por la proposición de los tamaños de las partículas que lo forman, en un orden creciente de granulometría. Pueden clasificarse los tipos de suelo en arcilla, limo, arena, grava, gujarros y bloques. Se les muestra lo que son la clasificación de los suelos. Tenemos el arenoso, arcilloso, limoso. Ahí también podemos observar lo que es la pigmentación de los suelos. Si observamos el arenoso, eh, el color se acerca más o se asemeja más al blanco, blanquecinos. El arcilloso tiende más a un café y el limoso posee un color
café oscuro o negro. Bien, aquí comenzamos con lo que es el laboratorio. Les muestro los cálculos que podemos aplicar en el laboratorio. Estas son algunas fórmulas o algunas ecuaciones que nosotros vamos a aplicar en lo que es el laboratorio. Para encontrar la cantidad de agua contenida en la muestra de suelo, utilizaremos la masa del suelo menos la masa del suelo seco. Y para encontrar la cantidad de materia sólida, esta será la misma que la masa del suelo seco. Tomar anotación para poder desarrollar nuestro laboratorio. Y pasamos a lo que es el laboratorio, así que me acompañan a desarrollarlo. Ingresamos a nuestro laboratorio virtual, el suelo, y definiremos si el suelo es una mezcla homogénea o heterogénea. Para ello solo daremos clic en entrar y automáticamente comenzaremos a desarrollar nuestro laboratorio virtual. Para ello nos da la bienvenida al laboratorio virtual y nos menciona que en este laboratorio virtual podrás experimentar con 3 muestras de suelo del campo de cultivo que se recolectaron para su análisis, conocer las propiedades físicas, componentes, semejanzas y diferencias de cada una para determinar si se trata de una mezcla homogénea o heterogénea. Para que realice bien el experimento, lleva a cada de los pasos en el orden indicado. Sigue las instrucciones que se plantean en cada uno de ellos y siempre tendrás en la parte inferior de la pantalla la secuencia lógica del experimento. Si bien aquí nos indica cuál es la secuencia lógica del experimento, nos indica lo que son las medidas de seguridad, hipótesis, material de trabajo, preparación de muestras, experimento de color, experimento de textura, experimento de horno, experimento de probeta, conclusiones y lo que es la limpieza del laboratorio. Para ello solo damos clic en la flechita para avanzar y según el orden que nos muestra en la parte inferior serían las medidas de seguridad que se muestran en el laboratorio. Pues si sabemos cuáles son las medidas de seguridad, portar lo que es una gabacha o una bata, lo que son los guantes, lentes de seguridad, lo que es el agua o un grifo, los aguas de limpieza, no jugar, no comer y no contestar celulares. Avanzamos y empezamos a desarrollar lo que es nuestro laboratorio. La primera pregunta o la hipótesis sería entonces, antes de comenzar el experimento, observa las imágenes y recuerda cómo es el suelo. Por ejemplo, el de una jardinera, el del campo o el de un bosque. Y contesta las preguntas. ¿Qué componentes tiene el suelo? El suelo es una mezcla homogénea o heterogénea. ¿Por qué? Y aquí nos menciona que vamos a escribir la hipótesis. Aquí nos muestra la imagen, cómo avanza lo que es la muestra de la jardinería, el campo y lo que es un bosque. Nosotros aquí podemos ir respondiendo la respuesta que consideremos correcta. En la siguiente pestaña nos indica los materiales de trabajo. Para ello nos brinda lo que son los nombres de cada material que utilizaremos en el desarrollo de nuestro laboratorio. Aquí nos indica, solo vamos a pasar lo que es el mouse por cada uno de los instrumentos y nos va a indicar lo que es el nombre. Tenemos lo que es un horno, una balanza, una probeta, vidrio de reloj, palillos, lo que es la lupa, lo que es el vidrio plano, lo que es un embudo y lo que son las sustancias. En este caso tenemos la piseta con agua destilada y tenemos lo que son los cultivos de fresa, de nopal y de caña. Cuando nosotros ya tenemos, automáticamente avanzamos en la siguiente pestaña y nos menciona que esta sería la preparación de las muestras. Para ello nos brinda lo que son las instrucciones y nos menciona que vamos a llevar la lupa a cada muestra y las vamos a observar. Después vamos a retirar con el palillo los elementos adicionales. Entonces, como las indicaciones nos indican, llevamos lo que es la lupa a lo que es el suelo.
Y aquí nos muestra lo que es el suelo y nos menciona que vamos a retirar los materiales adicionales con el palillo. Solo damos clic y elementos retirados nos menciona que son las ramas y los terrones. Para ello nos muestra una tabla de evidencias. Y aquí nosotros solo damos clic y automáticamente se desplaza lo que es la tabla. Y nos menciona propiedades del suelo, lo que es el cultivo de fresa, nopal y lo que es de caña de azúcar, componentes del suelo observados con la lupa. Aquí nosotros solo presionamos o damos clic y automáticamente nosotros podemos ir escribiendo lo que son los materiales que nosotros observamos. Estos son los que nosotros observamos en lo que es la fresa. Podemos también arrastrar la lupa a lo que es el cultivo de nopal. Y aquí nos menciona o nos presenta lo que son los materiales que posee lo que es el cultivo de nopal. Para ello retiramos materiales adicionados solo presionando, dando clic. Y aquí nos menciona los elementos retirados, que son terrones y hojas. También desplazamos en lo que es nuestra tabla y automáticamente vamos completando lo que son las actividades, terrones y hojas. Ocultamos la tabla y avanzamos con el último cultivo. En este caso sería la caña de azúcar. Asimismo, retiramos elementos o materiales adicionales que nos menciona que son los terrones y las raíces. Ocultamos lo que es la tabla y si nosotros nos fijamos presionando, nos dice o nos muestra una explicación. Esa nosotros la podemos ir leyendo para una mejor información en el desarrollo de nuestro laboratorio. En la explicación nos dice o nos indica hay elementos que están en el suelo, pero no forman parte de él, sino hasta que se descomponen y se integran. Los elementos agregados no siempre son los mismos. Podrías encontrar otros diferentes como metales, cal, insectos o desperdicios inorgánicos. Presionamos la X y ahora nos menciona las indicaciones: arrastra la piseta y humedece. Cada muestra define el color que adquiere el suelo. Podemos utilizar la tabla de Munsen que yo les explicaba anteriormente y arrastramos la piseta, lo que es el cultivo de fresa, y nos indica lo que son los colores. Para ello, desplazamos lo que es la tabla y ahí podemos ir ingresando lo que son los colores. Para ello, el primero nos muestra lo que es un color, ya sea café oscuro o tiende a negro. Podemos escribir café oscuro o podemos escribir negro. Ocultamos la tabla y arrastramos la piseta a lo que es el cultivo de nopal. Aquí observamos el color y escribimos qué color creemos que es o en la comparación qué color nos arroja que es este. Podemos decir que es un café claro. O otros lo van a ver que es un tono amarilloso. Podemos escribir el tono. Tenemos el último, arrastramos la piseta a lo que es el cultivo de azúcar y nos indica este color. Podemos escribir café oscuro o podemos escribir negro. Ya teniendo estos datos, solo avanzamos con la flechita, nos indica otra explicación, la leemos y podemos continuar. Dando clic, continuamos. Aquí nos indica otra instrucción, nos dice observa y registra las diferencias entre las texturas del suelo. Para ello solo damos clic en lo que es esa flechita y aquí nos mostrará lo que es un video que ustedes lo verán con más calma, cada uno de los videos cuando ingresen a lo que es el simulador y ahí observaremos cómo se desarrolla lo que es el suelo incorporado con lo que es el agua.
Ahí nos muestran los tres videos de lo que son los tres suelos. Y aquí nos hace la pregunta: ¿cuáles son las diferencias entre las texturas de las muestras de los suelos? ¿Es limoso, es arcilloso o es arenoso? La respuesta que nosotros consideremos la podemos ir escribiendo y aquí nos muestra el suelo del cultivo de fresa al incorporarse con el agua. ¿Qué textura nos brinda? ¿Qué textura nos brinda lo que es el suelo al incorporarse con el agua? Que sería esta del nopal. Y aquí la vamos a llenar. En esta, según la explicación anteriormente, la podemos ir completando. Ocultamos tabla y avanzamos. Aquí nos muestra una explicación que ustedes pueden ir leyendo a medida desarrollen lo que es el simulacro. Ingresamos a instrucciones. Elige cada muestra para pesarla y llevarla al horno. Transcurrido el tiempo, pésala nuevamente. ¿Qué haremos entonces? Nos indica. Aquí tenemos las tres muestras del suelo. Según las instrucciones, arrastro lo que es el cultivo de nopal, lo peso y luego lo paso al horno. Si nosotros observamos, pesaba 20 gramos. Al transcurrir el tiempo, el cronómetro que nos aparece en el simulador, retiro del horno y vuelvo a pesar. Ya pesado hay una diferencia de 1 gramo. Aquí nos aparece en la tablita, cultivo de nopal, peso inicial 20 al pasarlo al horno y al secar lo que es alguna humedad que poseía lo que era el suelo, entonces el resultado final es 19 gramos. Ya tenemos el del nopal, pasamos al del cultivo de caña, 20 gramos, lo pasamos al horno, retiramos del horno y pesamos nuevamente. 20 gramos y el peso final sería 19.6 gramos. El último, que sería el cultivo de fresa, 20 gramos, lo pasamos al horno, retiramos del horno y el peso final es 19.10 gramos. Al tener esto, aquí nos muestra lo que es la tablita y vamos a completar lo que es la tabla utilizando lo que son las ecuaciones que yo le brindé hace un momento. Entonces las completamos y luego pasamos a la siguiente. Al ingresar nuestros datos tendremos esta respuesta. Tenemos qué cantidad de agua contiene 20 gramos de suelo, qué porcentaje representa. En el cultivo de fresa, que sería el primero, tenemos que el peso inicial eran 20 gramos y el peso final era 19.1 gramos. Entonces tenemos que 0.9 gramos es el 4.5%. 20 gramos de la muestra menos 19.1 gramos del suelo seco, que esto será igual entonces a 0.9 gramos de agua. Y el porcentaje sería 4.5. ¿Qué cantidad de materia sólida está contenida en 20 gramos de suelo? Está contenida 19.1 gramos. ¿Cuál es el estado físico de los componentes predominantes del suelo? Un estado sólido. Asimismo, iremos completando las otras casillas. Avanzamos con la siguiente pestaña y nos indica las instrucciones. Observa qué sucede con cada muestra al llenar la probeta con 20 mililitros de suelo seco y 20 mililitros de agua. El embudo servirá para verter la tierra y la espátula para mezclar completamente. Nosotros aquí observamos suelo de cultivo de fresa. Podemos dar clic en el video y aquí nos muestra ya la preparación, lo que es el suelo y mezclado con lo que es el agua. Ahí podemos observar lo que son los videos
y podemos observar los 3 videos. Aquí nos muestra lo que es nuestro simulador, lo que son las mezclas de agua y suelo. En este caso, este es el suelo de nopal, suelo de cultivo de caña de azúcar. Y nos muestra también la tabla de evidencias. Aquí nos pregunta qué se muestra con la formación de las burbujas en el cultivo de fresa, nopal y caña de azúcar. ¿Qué cantidades de materia, gas, están contenidas en la muestra de 20 mililitros de suelo? Para ello, les daré el ejemplo. Completaremos lo que son las preguntas que se muestran con la formación de las burbujas, la presencia de gas, que en este caso sería el aire en el suelo, qué cantidad de materia de gas está contenida en las muestras de 20 mililitros de suelo. Aquí doy el ejemplo. 12 mililitros es el 60%. 20 mililitros de la muestra más 20 mililitros de agua. Esto será igual a 40 mililitros. Menos 28 mililitros en la probeta, que esto será igual a 12 mililitros de gas. Asimismo, nosotros completaremos las otras casillas y continuaremos con nuestro laboratorio. Nos aparece que en la parte inferior, si nosotros nos fijamos, ya completamos lo que son las actividades de nuestro laboratorio. Nos aparece que hemos completado la etapa de seguridad, hipótesis, material, preparación, color, textura, horno, probeta. Ahora pasamos a lo que son las conclusiones, donde nos menciona después de haber realizado las pruebas con las muestras de suelo, responde las siguientes preguntas y posteriormente vea las respuestas del experto. ¿Es el suelo una mezcla homogénea o heterogénea? ¿Por qué? ¿Cómo verificarse los 3 estados de la materia en el suelo a lo largo del experimento? Ver la tabla de evidencias experimentales, que estas son las que nosotros realizamos. Aquí nos aparece donde nosotros podemos avanzar y descubrir lo que son las respuestas. Recuerda tu hipótesis, cuál fue la respuesta que nosotros escribimos, ve la respuesta del experto, que nos muestra lo que son las respuestas ya del experto, y descargar nuestro archivo en PDF. Al tener nosotros ya estas respuestas, nosotros ¿qué haremos? Escribir en un documento todo nuestro simulador o nuestro laboratorio, las preguntas que el simulador nos brindó y enviárselo a nuestro docente. Y por último nos aparece el área de limpieza. Aquí nos muestra, después de realizar cualquier experimento, limpia tu área de trabajo, así como el instrumental y material utilizado. Puedes verter a la taja las sustancias líquidas en lo que es nuestro lavador. La parte sólida tiene que guardarla o colocarla en la jardinería. Entregar todos los materiales y equipos limpios. Limpia con un trapo el área de trabajo para evitar dejar residuos corrosivos. Lavar el trapo que se usó. Y aquí nosotros hemos concluido y la actividad final que nos muestra nuestro simulador es una serie de preguntas y nosotros vamos a elegir a qué respuesta corresponde. Es un placer, estimados, haber desarrollado este simulador con ustedes. Espero que sea de mucha utilidad.